Hola chicas, a todas, bienvenidas. Vamos a esperar unos 5 minutos más para que se vayan uniendo más chicas y comenzamos. Emi, ¿qué opinás si se van presentando por el chat y ponen de dónde se unen? ¿Cómo andan? Yo soy Angie, voy a estar hablando hoy, estoy uniéndome desde Buenos Aires, pero así nos conocemos, al menos un poco. Sí, chicas, nos gustaría saber de dónde son, porque estamos de varios países, diferentes lugares. Si se pueden ir presentando acá por el chat, sus nombres y de dónde son, para que Ángeles pueda ir conociéndolas desde ya. Ahí las vamos leyendo. Algunas son de Cusco, de Un Perú, gusto a quienes son Lima. de Argentina, no sé si participaron en el programa de Hacedores, creo que sí, Lourdes, Zanotti, ¿cómo va? Creo que nos conocemos. Vayan poniendo si participaron en programas de Hacedoras, ¿no, Emi? Así Sí, sabemos. Hola, sí, sí, yo también participé en Hacedoras. Nos vimos en la embajada este año. ¿Cómo va? Me acuerdo, me acuerdo. ¿Alguien más de Hola, ¿qué Argentina? tal? Yo también participé en Hacedoras el año pasado. Hola María, gracias por sumarte, sí, me acuerdo, obvio. ¿Cómo andan? Hola, yo soy Claudia Campo, ¿cómo están? Yo participé en Hacedoras del año pasado también. ¿Del año pasado? Sí, ya. No, del 2024. Uy. hace unos añitos nada más cerquita, nada más. Sí, no, yo lo sentía como si hubiese sido el año pasado, perdón. No te preocupes, estamos acá justo. Es Ay, lindo porque somos comunidad, somos una red de varios países, varias somos las hacedoras, algunas son más hacedoras líderes, algunas son de nuestros seguidores de hacedoras, así que a todas bienvenidas. Y como les comenté, vamos a esperar unos 2 minutos más para que podamos dar inicio, pero sí les pedíamos como que un poco para ir conociéndolas, algunas abrieron el micrófono, que nos parece súper lindo poder escucharlas. Si tienen las ganas de aprender su micrófono y contarnos de dónde son, si son más hacedoras líderes, capaz de qué año son, o capaz de qué ciudad vienen, para poder conocerlas un poquito. Y si es que no se animan por abrir su micrófono, también por el chat, pueden escribirnos. Algunas ya nos han dicho que son de Lima, algunas son de Argentina, de Córdoba. Entonces tenemos de bastantes países por acá, que estamos nosotras como hacedoras. Para dar inicio en unos minutos, ya somos unos 40 dentro de la sala. A agradecerles a todos y a todas, sobre todo de estar acá, de participar, que creo que es una gran sesión en realidad. Así que darles la bienvenida. Así que, Ángeles, no sé si te parece si iniciamos. Sí, sí, porque ya es Perfecto. mucho, o sea, quiero dejarlo solo en el último estatus. Ahí creo que hubo Creo- una participante que habló. Ahí se muteó Claudia. Sí, dale, Emi, si querés demos inicio y quienes vienen después que se sumen. Si quieren algunas prender la cámara para no sentir que hablamos con un píxel, estaría lindo, si no, no hay problema. Estamos acostumbrados a la virtualidad. Perfecto. Hola a todas. Hola, en realidad es un privilegio para mí estar acá. Mi nombre es Emilia Andrade, pertenezco a Hacedora, soy la coordinadora de comunicaciones y en realidad estamos dando el inicio a la primera sesión, que creo que es una de las más sesiones potentes y que estamos muy orgullosas de poder presentar, sobre todo porque esta sesión del día de hoy es
mucho que justo hablábamos con Ángeles al hacer esta sesión, muchos de nosotros hemos soñado con estudiar en el extranjero. Entonces, teniendo a una gran persona de que está pudiendo lograrlo, hemos traído esta charla el día de hoy y también el día lunes para que ustedes puedan tener desde nuestra comunidad, saber un poco más sobre ello, cómo entrar, cómo llegar, y sobre todo sentir que somos una red que nos acompañamos entre todas. Para mí es un gran honor presentar a Ángeles Ancisi. Ella ha sido alumni de Más Hacedoras Líderes Argentina 2025. Ella es polígola y especialista en financiamiento para el desarrollo, integrante de la GSG Impact y de la Global Shipper Communication por el Foro Economía Mundial. Seleccionada para el Oxford Winding o Hoffman para cursar la maestría de políticas públicas en la Universidad de Oxford. En realidad, agradecerte, Ángeles, por estar acá con nosotros, dar inicio a esta sesión, dar inicio a la que será la primera de muchas charlas que nosotros como hacedoras vamos a brindarles a ustedes, a nuestra comunidad. Así que adelante, Ángeles, es todo tuyo el momento. Hola, Emi, gracias. Hola a todas por sumarse hoy. En Argentina son las 7 de la tarde, así que agradecimientos especiales por eso, sobre todo porque estamos todos en nuestro país con ansias y expectantes del domingo, así que en este momento volverse a pensar en becas para maestrías internacionales es todo un hito. La slide inicial de Hacedoras, en donde aparecen Eva Perón, Ruth Bader Ginsburg, Malala, la verdad es que la vi y dije, deja la vara un poco alta, es lo que va a ser esta sesión, así que veremos de estar a la altura. Pero bueno, gracias por sumarse y también a la gente de Hacedoras, que son lo máximo, son una red hermosa de mujeres en políticas públicas que si no la conocen les recomiendo que las busquen, sigan su contenido, porque son un espacio para ampliarnos las oportunidades a todas las mujeres latinoamericanas y es algo que necesitamos un montón. Pero bueno, habiendo dicho un poco eso, presento un poco lo que vamos a charlar en el día de hoy. Emi, si querés, vamos con esa primera slide. Esta es una sesión introductoria, que es una sesión para presentarles un pantallazo sobre las becas para hacer maestrías en el exterior. Es una sesión específicamente focalizada en eso porque me gané este año 3 becas para ir a hacer maestrías en política pública, que es a lo que me dedico, pero es un bicho particular, ¿no? Hay gente que quiere hacer especializaciones o doctorados, hay personas con conocimiento específico sobre eso. Yo voy a hablar específicamente de becas para maestrías, porque es el universo que manejo y en lo que estuve, pero la idea es que esta sesión sea para ustedes también. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que vayan pensando, déjenlo en el chat. Y la idea es mostrarles como un pantallazo de las becas que existen, algunos de sus requisitos, y dejarles algunos tips para las personas que están por encarar el proceso ahora, porque vengo de un año y pico de hacerlo y creo que capaz tengo un poco de conocimiento sencillamente del diario el lunes de haberlo vivido, que capaz a alguien le puede ahorrar tiempo, esfuerzo, preocupación. Así que bueno, si quieren arrancamos un poco con una pregunta un poco introspectiva. Quería arrancar así la sesión. Parece algo pavo, pero no. Y creo que es algo que uno va descubriendo durante el proceso, que es, bueno, ¿por qué tengo ganas de aplicar una beca para estudiar una maestría afuera? Y yo es algo que fui descubriendo a medida que me iba metiendo en el tema, pero lo pienso como una especie de diagrama de Venn, digámosle, entre dos cosas que nos da hacer una maestría en el exterior. Por un lado, una parte más de crecimiento personal y por otro lado, una parte de crecimiento profesional. Y hablo un poco de mi propia trayectoria, pero yo soy de Mar del Plata, que para quienes no sean de Argentina, es una ciudad costera, está en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que no nací en Capital Federal y me vine a mudar acá a estudiar a los 18 años, cuando era muy chica, cuando no sabía ni cocinarme un omelette. Y en ese marco, después también estudié 6 meses en Estados Unidos en la George Washington University. Fueron las dos experiencias de mayor aprendizaje de mi vida, mudarme de país. Entonces, en el marco de eso, tenía muchas ganas de volver a vivirlo con otras herramientas, particularmente porque para mí era una manera de nada, no sé si alguien tiene, ay, perdón, Pamela, que estaba desmuteada, porque era una forma básicamente de poder pensarme a mí en otro ámbito, de conocer nuevas culturas, de conocer nuevas personas. Para mí siempre mudarse es una de las experiencias que mayor capacidad de resiliencia y adaptación te permiten vivir en la vida. Entonces tenía ganas, por un lado, de tener esa experiencia de crecimiento personal de nuevo, ¿no? Pero por otro lado, también hacer una maestría afuera, por fuera del título en sí mismo, es una experiencia de crecimiento profesional muy grande. Principalmente por 3 cosas, ¿no? La primera es porque realmente hacer una maestría, y acá es donde me pongo mi modo más feminista, pero es una forma de tener mayor autonomía económica porque nos permite acceder a mejores puestos de trabajo que nos piden esas credenciales,
Esta es una manera de especializarse pensando también en ganar más plata el día de mañana, poder construir mejor nuestra trayectoria. Es también una posibilidad de especializarnos en un ámbito específico, sobre todo si una también tiene ganas de dar salto de carrera hacia otra disciplina, es algo que puede ser muy útil. Y quizás la parte que a mí es la que más me interesa y siempre cuento un poco de mi experiencia, es la posibilidad de dar un salto de escala, de pasar de trabajar a nivel local a trabajar a nivel internacional, que son dos bichos y dos experiencias muy distintas, ¿no? Por lo menos en mi propia experiencia, yo trabajé mucho tiempo acá en un think tank de política pública que se llamaba Fundar, donde yo armaba recomendaciones de política para gobiernos. Y me sorprendía mucho que siempre que nos juntábamos con funcionarios argentinos, y hacíamos reuniones con organizaciones de afuera, la mayoría no sabía hablar inglés. Yo siempre pensaba, qué limitación tan grande no saber o articular conceptos o ideas en inglés, que es algo que a mí también me pasaba, porque si el día de mañana quiero negociar con un banco de desarrollo que nos va a prestar plata para nuestro país, trabajar con una organización de afuera, son cosas que no voy a poder hacer. Entonces, una maestría en el exterior muchas veces te permite hacer ese salto de escala para arrancar a trabajar a nivel internacional y desarrollar nuevas capacidades para volver al país de origen, ¿no? Cuando uno tiene ese plan. Emi, si querés podemos ir a la próxima slide. Yo creo que, y vinculando con lo que dijimos anteriormente, para mí ya saca un montón si ustedes salen de esta sesión preguntándose, bueno, ¿qué es lo que a mí me va a dar estudiar afuera, ¿no? Que parece una pregunta pava, pero en realidad es la pregunta más relevante de todas cuando uno encara estos procesos. Si ustedes pueden pensar en su propio diagrama de Venn, vamos a decir, y pensar qué es lo que quieren sacar en términos personales, pero también profesionales de esta experiencia, ya tiene una ventaja enorme, porque la mayoría de la gente se acerca a este proceso sin entender qué quiere sacar del mismo, ¿no? ¿Y por qué decidimos encontrarnos hoy o hacer esta sesión? Primero, para mí lo más importante de todo, que es para democratizar oportunidades. Muchas veces uno no sabe las becas que existen y se va enterando a partir de las redes de contacto de círculos de los que participa. Y acá hay un concepto que a mí siempre me gustó un montón, también por mi propia trayectoria, que es el de capital social, que es como un concepto que viene de la sociología y habla sobre las oportunidades que nos dan nuestras redes de contacto, ¿no? Esto de conocer a alguien que te recomendó para un laburo y por eso terminaste en un lugar. El capital social es muy importante y muchas veces no estamos en los espacios donde se discuten estas oportunidades. Entonces, la idea de esta sesión es contribuir a esto, ¿no? Yo ya lo dije, pero yo soy marplatense y es un lugar donde no se menciona que es Chevening, que es Fulbright, pasa mucho en el interior del país, en Argentina, imagino que en Perú y en otros lugares de Latinoamérica también, cuando no vivís en las capitales, hay muchas oportunidades que no te llegan. Entonces creo que esta es una forma de poder democratizar ese acceso. La segunda cosa que también queríamos abordar hoy, por lo que hacemos esta sesión, ahí veo que hay una marplatense, qué alegría, y no suele parecer tanta qué alegría. La segunda cosa por la que hacemos la sesión el día de hoy es para intentar derribar algunos mitos a la hora de aplicar a becas. Me pasa que tengo amigos absolutamente brillantes, amigas brillantes que me dicen, che, yo no sé hablar tan bien inglés, y a ellos no les importa que sepas escribir como Shakespeare o hables como si fueras una persona nativa, o me dicen no fui el mejor promedio, o no tuve un cargo público de liderazgo. Y la realidad es que en realidad uno tiene que dedicarle tiempo, voluntad y saber contar una historia para quedar en estas becas, pero no tenés que haber sido el mejor de tu camada, de tu promoción en términos de promedio, haber nacido sabiendo hablar inglés. Son un montón de habilidades que se van construyendo y hay becas para cada perfil. Hay gente que aplica becas donde se valora más el promedio académico y otras donde se valora más, por ejemplo, haber, no sé, desarrollado iniciativas de impacto, haber tenido un comedor, por ejemplo. Hay un chico que quedó en Chivning este año que generó una asociación voluntaria en Mar del Plata y que esto yo lo conocí. Entonces, hay becas para cada tipo de perfil, ¿no? Que nada de eso las iba a aplicar. Y lo tercero, y para mí lo más importante, por lo que queríamos hacer esta sesión, y le agradezco a las chicas hacedoras que tienen mucha presencia en América Latina, es porque América Latina es un continente que tiene una representación muy baja en todo lo que son las universidades de élite, ¿no? Esta estadística sale de una cuenta de Instagram, no les obliga, que es muy buena de becas, que se llama Fundamental Latam, pero que solamente cuando vos ves 100 estudiantes en universidades europeas, solo 10 son los que vienen de Latam. La mayoría vienen de África, de Asia, de otros países europeos. ¿Y por qué nos importa eso? Bueno, no solo porque queremos sentarnos en esas mesas de toma de decisión o estar en esos lugares desde donde se piensa el mundo, sino porque también ahí es donde se conoce la gente que pone plata el día de mañana en tu empresa o en tu país. Es una forma de fomentar el desarrollo, es siendo parte de estas universidades de élite y conociendo ahí, por ejemplo, a quienes fundarán o quienes nos darán capital para fundar una startup cuando volvamos, ¿no? A mí este dato me pareció muy impresionante cuando lo buscaba, pero que 7 de cada 10 fundadores de startups en América Latina estudiaron en el exterior. Entonces, qué importante es esta inserción internacional para después pensarnos en nuestros países de orígenes y conseguir recursos, dinero, habilidades intelectuales para, bueno, trabajar en el propio desarrollo de nuestros países de origen.
Entonces ahora sí, si querés, Emi, vamos a la que viene. Vamos a entrar un poco más en lo que nos compete hoy. Yo lo que voy a hacer acá es dar como un pantallazo de las oportunidades de becas que existen de maestría, con este sesgo en política pública particularmente, porque es lo que me interesaba a mí. Pero esta sesión es para todas, entonces si vienen de otra disciplina, me dicen soy médica, soy ingeniera, soy abogada, tienen alguna idea donde aplicar, vayan dejando las preguntas o lo que les pasa por chat y quizás tengo otras personas para recomendarles con quienes pueden hablar. Pero hoy específicamente vamos a hablar de becas para maestrías, no becas para doctorado. Las becas para las maestrías son programas mucho más cortos, no pensados necesariamente para trabajar en lo que es la academia o en la docencia. Obviamente no son excluyentes, pero generalmente son programas para después salir a reinsertarse rápidamente en el mercado laboral. Suelen durar entre 1 o 2 años. Y acá les vengo con quizás el primer datito, que capaz muchos de ustedes ya lo saben, pero el verdadero desafío para quedar en una maestría muchas veces no es quedar, sino tener financiamiento para hacerlo. Esto no es solamente porque la mayoría de quienes estén acá probablemente sean muy genios o genias, sino también porque en el resto de Europa es muy normal que la gente termine su carrera de grado e inmediatamente se vaya a hacer una maestría. Entonces, si ustedes ya tienen un poco de experiencia profesional, es muy probable que puedan quedar y entrar a cualquier maestría que se lo propongan. Obviamente que hay algunas universidades que son más difíciles en términos de accesos, no sé si me dicen quiero aplicar a Harvard o al MIT, pero quedar en las maestrías probablemente queden. El problema es conseguir la plata para hacerlas. Ese es el desafío fundamental. Y acá es donde nos metemos en el universo de las becas específicas. Y hay dos vías para conseguir becas de financiamiento, la plata que necesitamos para poder irnos a estudiar. Lo primero son las becas dentro de las propias universidades. Muchas veces las universidades tienen becas específicas para determinados programas. Esto no es solo para política pública. Quizás yo soy una mujer en STEM, mi hermana, por ejemplo, estudia ingeniería y muchas veces le ayudo mapeando becas específicas para ingenieras. Bueno, tal programa específico en tal universidad tiene una beca determinada, pero en políticas públicas también tenemos lo mismo. Y si no, la otra vía es tener becas más generalistas, vamos a decir, que son becas generalmente completas, que te cubren no solo la matrícula, sino también el costo de vida y los pasajes para ir, que financian múltiples programas de maestrías para participar en distintas universidades y gente de distintas disciplinas, como lo es Chevening, por ejemplo, que son estas becas bastante conocidas a nivel global que da el gobierno del Reino Unido para hacer programas de maestría y aplican abogados, ingenieros, politólogos como yo, justamente con el objetivo de ir a distintas universidades. Algo que me parece también relevante que se lleven de la sesión de hoy, todas las becas son un universo en sí mismas, todas tienen su propia cosita, su propio detalle, buscan perfiles específicos, sus propios requisitos. Entonces, para mí siempre tienen que buscar un Sherpa de becas. Yo le digo así, ¿no? Como esta persona que ya hizo este recorrido, ya aplicó, habiendo quedado o no, porque también es interesante aplicar de experiencias donde quizás el resultado no fue positivo y preguntarle, che, bueno, ¿qué crees que deberías haber hecho mejor? Pero siempre tener una persona que te permita navegar este caminito de becas, porque si no es muy complejo hacerlo solo, es muy arduo, muy largo. Entonces, esto es fundamental, para esto pueden usar LinkedIn, la herramienta más fácil del mundo, buscan Erasmus Mundus, personas que hayan hecho becas y les interesa aplicar a eso, y le escriben a gente de manera cara dura, porque es lo que a uno la salva en la vida, o también, por ejemplo, en comunidades de mujeres de política pública como hacedoras o comunidades de mujeres en general, si es el objetivo que tienen. En mi caso particular, yo trabajé asesorando al gobierno argentino y ahora trabajo asesorando a gobiernos de otros países. Tenía muy en claro que quería hacer algo con política pública y en ese marco arranqué a contactarme con gente que había ganado Chevening y hecho la maestría en política pública en la Universidad de Oxford, que es el programa que yo me voy a hacer, pero yo lo que les recomiendo siempre es arrancar con una noción, porque si no es tan grande todo el universo de cosas que existe que van a terminar un día 3 de la mañana mirando, no sé, la Universidad de Dublín, una beca para estudiar un programa de tecnología y agro, me pasó y vas a decir, bueno, no entiendo por qué terminé en este lugar. Entonces arranquen siempre teniendo como un objetivo específico de qué es lo que quieren estudiar o qué les interesaría, ¿no? Como este subset inicial de cosas que les interesan. Y ahora sí, vamos un poco a explorar este universo juntas. Emi, si querés, vamos a la próxima slide. La idea acá, yo armé como una especie de mapa de oportunidades de becas, después les vamos a pasar las slides a todas para que las tengan. Cada una tiene los links específicos a las páginas con los requisitos, con el detalle de qué financia cada una de estas becas. Y también les dejé como algunos perfiles interesantes que recomiendan oportunidades que hay. Lo que yo quería era como facilitarles el trabajo inicial de mapeo de oportunidades. Si ellos se están sentando y dicen, quiero estudiar una maestría afuera y no sé por dónde arrancar, bueno, esto es como un mapa de cosas que hay para mirar.
Mi foco siempre estuvo en Europa y en política pública, entonces les digo, si quizás tienen, no sé, me dicen quiero irme a hacer un MBA o soy abogada, quiero hacer un LLM en Estados Unidos, bueno, probablemente yo quizás no sé el perfil específico, busquen a su propia Sherpa, ¿no? Que las acompañe. Pero estos son los programas más conocidos que existen hasta el día de hoy. Y los separé en dos grandes bolsas, ¿no? Como becas para lo que son, para estudiar en múltiples universidades y distintas maestrías para distintos backgrounds académicos y profesionales, y becas de universidades específicas, que estas son las que yo fui descubriendo a lo largo del camino. Vamos muy rapidito y de última podemos, si quieren, al final hacer un espacio de preguntas si me preguntan por alguna en particular. Yo la que más conozco es Chivning porque fue a la que apliqué y con la que arranqué todo este proceso, que son las becas que da el gobierno del Reino Unido. La dan en más de 140 países y son becas para hacer programas de maestría de más o menos un año. Es una beca que cubre absolutamente todo, desde la matrícula en la universidad, hasta los estipendios mensuales para vivir ahí, hasta el pasaje para ir, seguro de salud, súper completa y aplica para muchas disciplinas, no solo para gente que tiene trayectoria o bagaje de política pública, sino para gente que también viene del derecho, del mundo de la economía. Mucha gente, por ejemplo, uno de los chicos que se la ganó este año va a hacer una maestría en criminalística, hay gente que va a hacer maestrías en finanzas, digo, la oferta de programas es enorme y es en cualquier lugar del Reino Unido que ustedes elijan, no hay como un requisito específico de universidad, ustedes tienen que elegir 3 programas, después vamos a ir un poquito más en profundidad con eso. Después tiene el Erasmus Mundus, que es para estudiar en Europa en general. Estas son becas que financia la Unión Europea. Son becas muy interesantes porque te permiten hacer másteres conjuntos entre distintas universidades que existen en Europa. Entonces puedes estudiar 6 meses en Noruega, 6 meses en Alemania, 6 meses en Holanda. Ahí tienen convenios específicos, pero son becas para mí muy divertidas y enriquecedoras si uno se quiere hacer una experiencia cultural. Conozco amigas ingenieras que se han ido a hacer, por ejemplo, programas sobre manejo de riesgos del agua o cosas vinculadas con infraestructura, porque hay muchos perfiles de mujeres en STEM que aplican, así que interesantes si vienen de ese bagaje o de esa trayectoria. Después tenemos las becas de la Fundación Carolina, que son becas para estudiar específicamente en España, para cualquier persona que sea de países de Iberoamérica, también muy conocidas entre argentinos y latinoamericanos. Y luego tenemos por países específicos las DAD, que son, yo en estas becas no me metí porque no era mi objetivo irme a Alemania ni a Francia, pero lo que es DAD son becas que básicamente da el gobierno alemán, tanto para maestrías como doctorados. Y después tenemos becas que da también el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno francés para hacer programas afuera, que por ejemplo esta beca no cubre lo que es la matrícula universitaria, te cubre lo que es el estipendio para vivir ahí. Y después la otra beca que también es interesante, yo en esta tampoco ahondé, y no conozco gente que la haya ganado, pero es reconocida, es una beca que da la Fundación de Rotary para gente que quiere hacer maestrías en cosas vinculadas con desarrollo y estudios vinculados con la paz y la gobernanza global. ¿Qué es importante a la hora de mirar estos programas? Bueno, primero entender los requisitos de cada uno. Cada una de estas becas tiene sus propias condiciones de aplicación. Chimney, por ejemplo, te va a pedir 4 ensayos de 300 palabras, te pide determinadas cartas de recomendación, tenés que tener un perfil orientado a lo público. Digo, cada una de ellas tiene como distintos targets, vamos a decir, los distintos focos de perfiles que prioriza. Entonces, siempre muy importante meterse a entender si van con los requisitos, si su perfil se adapta como antes de invertir este tiempo, hacer esa mini búsqueda. Y yo le diría que después buscar a su propia yerpa de becas con quienes se puedan sentar a validar y decir, che, ¿te parece que mi perfil, que mi trayectoria da para hacer esto? O sea, antes de invertir todo el tiempo que requiere aplicar una beca, hagan ese chequeo pragmático con gente que ya lo haya hecho para entender si cuántas posibilidades reales hay porcentualmente, yo soy una mujer muy pragmática, de quedar en este tipo de aplicaciones. Y después lo que tenemos son algunas becas para universidades y o programas específicos en Europa. Esta va a cambiar mucho según su propia disciplina. Yo les voy a contar algunas de las que yo apliqué y gané y entendí un poco como cuál era el formato que pedían. La Universidad de Oxford tiene un programa específico de becas, que es con el que voy a ir yo becada, que es el Weidenfeld-Hoffmann. Es un programa muy interesante porque incluye como un componente de liderazgo aparte. Y algo que yo no sabía es que mucha de la gente que se lo gana son médicos o ingenieros, entonces yo me voy a ir a estudiar con 38 personas de 20 países distintos, la mayoría médicos e ingenieros de economías emergentes, ¿no? Entonces, súper interesante los perfiles que prioriza. Después hay becas específicas de la Universidad de Cambridge, que son las Gates Cambridge, que si no me equivoco también son para doctorado. Y después yo también, como estaba buscando específicamente maestrías de política pública,
Si a alguien le interesa, porque somos una red de mujeres en política pública, me preguntan. Pero particularmente la Universidad Hertie en Berlín, en Alemania, tiene un MPP muy bueno para gente interesada en temas de clima o de data. A mí me pareció interesantísimo y tienen becas completas y becas del 50%. Después hay una maestría en política pública de UCL, que es de Mariana Mazzucato, que es una economista heterodoxa, y también dan entre 2 o 3 becas completas para gente que quiere estudiar el máster específico. Y después también tenemos becas en Ginebra, Suiza. Yo apliqué también para un máster en desarrollo y estudios internacionales y me cubrían la cuota completa y también el estipendio de vida, así que buenísimo como esto de focalizar en países que les interesan y buscar si hay universidades que tienen becas concretas, porque son becas menos competitivas que las otras, ya que son menos conocidas, ¿no? Como tiene un poco ese doble juego, esa doble cara del proceso de aplicación. Y después también hay un máster en Transnational Governance, yo no apliqué a esto específicamente, pero que es en Florencia, Italia, y también dan becas completas por necesidad económica. Habiendo dicho todo esto, y hablé un montón, después les compartimos las slides, pero este es un poco el pantallazo de becas que tenemos en lo que es Europa, por lo menos para disciplinas vinculadas con política pública. Yo creo que con las primeras 6 becas ya cubrimos un montón del paraguas de becas completas que existen, que cubren todo, cada una está en situaciones distintas, ¿no? Hay gente que capaz se puede pagar el 50%, capaz está dispuesta a trabajar allá. Digo, hay distintos mecanismos de financiamiento parciales que pueden servir, pero es un buen punto de inicio. Y algo que les recomiendo, que es también como dato del lunes y de venir de haber hecho esto durante el último año, para mí hay 2 perfiles muy interesantes que me sirvieron mucho. Uno es una chica que se llama Más Becable, que ganó Chevening y que no solo asesora para la escritura de ensayos en Chevening, es muy buena Marina, lo digo por experiencia porque me asesoró a mí, pero ella también tiene mucha información en el Instagram sobre becas que existen en Europa. Y después hay una página de YouTube, si quieren aplicar a Chevening específicamente, que se llama Chevening Scholarship Help, en donde es una persona que entiende muy bien qué es lo que busca el comité de Chevening y que hay que hablar en cada uno de los ensayos. Esto es ya como un poco profundizando más en esta beca específica, pero son 2 recursos que creo que están buenos para compartirnos entre todas. Si alguien tiene algo más que quiera compartir por chat, creo que puede estar bueno también para servir. Lo que yo les diría es, si quieren arrancar y abordar este proceso de postulación, arranquen por las primeras 6 becas que están identificadas ahí, que son becas más generales, piensen en qué países les interesen más, y después achiquen o recorten pensando en programas específicos y vayan a ver si no hay becas específicas para sus países. Para los argentinos hay muy pocas becas específicas, pero por ejemplo, en la maestría en políticas públicas de Oxford hay becas específicas para gente de Brasil, para Chile, para otros países de América Latina. Entonces, bueno, si vienen de otras latitudes, hagan siempre ese doble esfuerzo de fijarse a ver qué pueden encontrar ahí. Y después armé 2 slides más, Emi, si querés vamos a la que viene, para mostrarles un poco el universo que existe en Estados Unidos y en Asia, que claramente no es mi territorio de expertise, porque yo sabía que quería vivir en Europa, porque ya había tenido una experiencia en Estados Unidos, pero también está muy bueno para aplicar. La primera es de Fulbright, que es la más conocida. Hay una chica de la comunidad de hacedoras que muy amorosamente se puso a disposición si alguien la quiere contactar, que es Sol González de Cap. Es rosarina, ella también, es economista, y justo se está yendo ahora con una beca Fulbright para hacer un máster en Energy Economics en la Universidad de Rice. Lo que hace la beca Fulbright es financiarte maestrías o doctorados, no te cubre la cuota de la universidad, te cubre lo que es el costo de vida y los pasajes de ida y vuelta. Pero algo que yo no sabía y me contó Sol muy amorosamente, es que cuando vos vas con el sello Fulbright, las universidades ya te financian. Hay muchas chicas de hacedoras que se fueron con Fulbright, así que también pueden buscar en la comunidad si les interesa con quiénes de ellas se pueden conectar. Entonces, lo más relevante de esto es entender que Fulbright es como un sellito de entrada para después poder conseguir, por ejemplo, otras becas como la de la OEA o Harvard, que tiene becas específicas, y con eso te vas armando como una especie de pool o de Frankenstein de recursos para cubrirte la maestría. Y después otras 2 becas que yo conozco de universidades específicamente es la beca de Amalia Lacroce de Fortabat, una ex compañera mía del think tank Fundar se fue a Harvard a hacer un MPP, ella es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, gracias a esta beca y a Fulbright, te da un apoyo específico para cubrir la matrícula ahí. Y después hay becas en universidades canadienses, no conozco a nadie que la haya ganado, pero es muy conocida, que es la McCall McBain Scholarship dentro de la Universidad de McGill de Canadá. Si a alguien le interesa, y vuelvo a esto, ¿no? Como a veces uno siempre se queda mirando las grandes becas, no sé, mira Chevening, mira Erasmus Mundus, pero mi gran consejo es que hagan este esfuerzo de mirar becas quizás menos conocidas y universidades específicas, porque a mí por lo menos me terminó pasando
que gracias a hacer el proceso de Chimning e identificar universidades, terminé quedando en una beca interna de una universidad, ¿no? Y después algunos recursos para ayudarnos entre todos. Bueno, hoy hay que capitalizar las redes. Por ejemplo, TikTok. Hay una chica que se llama Bahía Gatti. Si no la sigan, síganla. Ella ganó Fulbright, es argentina y hace muchísimo contenido de cómo irse a estudiar financiado a Estados Unidos. Entonces es buenísimo para empezar y para tener un primer approach a eso. Después, para argentinas que quieran ir a Harvard, está la Harvard Argentine Student Society. Es una sociedad que se armó hace poquito de argentinos que estudian ahí y tienen muchas ganas de hacer que más gente del país vaya. Tienen también sus propias sociedades latinoamericanas, así que yo siempre recomiendo entrar ahí y mandar muchos mensajes por LinkedIn de manera muy cara dura. Y después les dejo también ahí el LinkedIn de Sol, que se puso a disposición, que dijo que le escriban quienes quieran, para todas aquellas que estén interesadas en ir al Fulbright, y sobre todo si son economistas o vienen más del bagaje de política industrial, es un poco en lo que ella trabaja. Y después, si querés, Emi, vamos a lo último. Este es el territorio más desconocido para mí, pero no quiero ignorar las becas que existen en Asia porque también son súper interesantes. Hay dos programas de becas que son muy conocidos. El primero es unas becas que tiene el gobierno de Japón, que tiene como más foco principalmente en lo que es investigación. Tanto en China como en Japón les interesan mucho las trayectorias vinculadas a las industrias energéticas, energías renovables, y vienen del mundo STEM, pero también política pública vinculada a lo que es tecnología o energía. Tengo muchas amigas que se van a hacer doctorados, por ejemplo, ahora a China un poco con esa trayectoria y son argentinas. Entonces, nada, si vienen un poco con ese enfoque, creo que puede ser muy interesante revisar estas becas del gobierno de Japón. Y también después hay unas becas de liderazgo, que vamos a decirle como las Chimning de China, que son los Schwarzman Scholars, en donde específicamente pueden estudiar en una universidad en Beijing para hacer un máster específico que es en Global Affairs, o vamos a decirle como asuntos globales o internacionales, ¿no? Para estos perfiles. Antes de ir a lo que viene, que son algunos tips como más de mi propia experiencia y menos del mapa, te quería preguntar si alguna tiene alguna pregunta. Fueron dejando algunas en el chat. Si quieren, bueno, podemos levantar la mano para que me pregunten directamente, pero también si quieren poner por el chat aquellas que nunca aplicaron y que están pensando en aplicar, pueden poner el número uno, si quieren, como nunca apliqué, estoy pensando en aplicar y vine para entender qué onda. O pueden poner el número dos, quienes ya hayan aplicado, y capaz no fue exitoso el resultado, o en el medio del proceso lo dejaron y quieren volver a hacerlo y están buscando consejos más específicos, ¿no? Porque creo que es distinto eso. Bien, ahí veo que María Luz pone uno. ¿Alguna tiene algún enfoque específico, alguna beca que le interese más que otra? Veo ahí que Camila de la Pampa pone si existe alguna página con información de todas las maestrías. Y si recomiendo empezar a buscar becas con una maestría específica en mente. Mira, respondo dos cosas para Camila y capaz otra le puede servir. Y si quieren, vayan levantando la mano. Yo les dejé tres páginas, ahora al final vamos a ir donde pueden buscar maestrías. Hay una página de Instagram que se llama Fundamental Latam, que es para latinoamericanos que quieren estudiar afuera. Ellas tienen como un servicio específico, pero se la pasan haciendo como publicidad de becas que existen para abogados, para politólogos, para economistas. Entonces, primer buen lugar para mirar. Después esta chica más becable, que se enfoca en Childing, pero también en otras becas, es interesante. Y hay un lugar que se llama Scholarships Corner, que es una página, todo esto está en los recursos al final, pero que comparte becas muy variadas, o sea, desde para estudiar en República Checa hasta para estudiar en Canadá. Mi principal consejo siempre, se lo digo a Camila de la Pampa, pero también a cualquier otra persona de otro país, es que intenten identificar gente que conozcan que ya haya aplicado a becas y apliquen a becas similares, como que siempre tengan un referente, porque hay tanta cosa que al principio es muy abrumador. Se van a hacer un Excel enorme de becas, que la verdad es que no les va a terminar sirviendo, van a terminar con demasiada información, abrumadas. Entonces, cuanto más puedan achicar por la gente que conocen que hizo un programa que les interese o por algo que ya vieron y tienen mapeado, en mi opinión particular, mejor, porque la realidad es que es de no acabar, yo estuve un poco en ese mismo proceso y se vuelve bastante intenso. Después me pone Claudia, que es politóloga. Quizás sepas algo en desarrollo humanitario, paz, derechos humanos. Bueno, ahí las becas Chivning, 100%, las Erasmus Mundus y la Fundación Carolina también. La mayoría de estas becas que yo mencioné ponen el foco en personas que quieren volver a sus países y avanzar agendas de desarrollo. Entonces, todo lo que sea agendas de desarrollo vinculadas desde lo que es la inserción internacional, la educación, todo, por ejemplo, ahora en esta que me voy a hacer a Oxford, voy con una chica que es abogada en derechos humanitarios y estuvo trabajando en la ACNUR muchos años, en Perú, en Lima. Así que nada, son este tipo de perfiles los que buscan. Em,
Y después, bueno, si quieren vamos a la que sigue y voy respondiendo algunas cosas, sobre todo el nivel de inglés que veo que me están poniendo ahí. Em, Emi, ¿querés ir 2 slides más? Esta no, la que viene tampoco y la otra. Si querés vamos con un par de consejos. Bueno, si quieren después hacemos como un zoom in específico en Chevening o en otras becas específicas, pero me parece más interesante mencionar un poco de esto. Mis consejos es para ordenar el caos y todo este mapa enorme de oportunidades de maestrías que fui presentando. Primero es este, que diversifiques, pero siempre con foco, ¿no? Yo les diría que sigan estas 3 o 4 páginas que mencionamos y que se tomen el trabajo de pensar si conocen a alguien que las hizo y que intenten entender cuáles encajan con su perfil, ¿no? Como, bueno, ¿quién tiene un perfil parecido al mío? ¿Ya hizo algo parecido? ¿Me puedo poner en contacto y a qué puedo aplicar? Y que después de eso hagan un plan de acción, ¿no? Para mí siempre hay que tener opciones A, B y C cuando se encargan este tipo de procesos, porque son procesos largos y frustrantes y desgastantes, entonces si uno le pone todas sus fichas a una única beca, se hace el resultado y el tiempo que uno invirtió después no se termina capitalizando. En mi caso en particular yo apliqué como a 8 becas porque intenté como reutilizar mis ensayos y lo que ya había investigado. Mi consejo siempre es eso, que elijan como 3 prioridades fundamentales y vayan a esas 3 con mucho pragmatismo. Después lo otro que les digo es como este gran consejo de a tomar cafés con personas, un café virtual, un mate virtual, como quieran decirle. Usen LinkedIn, rastreen perfiles, yo me hice una lista como de 20 personas y me junté con cada uno de ellos y me sirvió por 2 cosas, ¿no? Primero, para entender si realmente tenía posibilidades de hacer ese programa. Yo quería hacer una maestría en política pública en Oxford y la verdad es que tengo 26 años, dije, bueno, quizás soy muy joven, me faltan más años de trayectoria profesional y hablé con gente con perfiles parecidos y por eso me animé, porque dije, bueno, existe una posibilidad de que esto suceda. Y lo otro es que también es una práctica para contar qué hacen y qué quieren hacer. Yo me junté con un chico, me acuerdo, y me dije, ¿vos por qué querés hacer esta maestría? Yo no le podía responder y dije, bueno, creo que el objetivo de estas charlas era justamente este, ¿no? Como arrancar, articular en mi cabeza por qué me quiero someter a este proceso, qué quiero hacer con mi trayectoria profesional y por qué la maestría me va a ayudar, que son cosas que van a tener que responder en sus ensayos después. Después lo otro es que siempre intenten convertir esto en un plan de acción. Agarren las 3, 4 becas a las que quieren aplicar los programas de maestría y tienen que en función de esto ordenar, bueno, cuáles son los requisitos, me piden currículum, me piden cartas de recomendación, cómo es esta secuencialidad. Yo armo una especie de Gantt para compartirles después y para que les sirva como recurso, pero siempre mucho orden y mucha energía enfocada y focalizada, porque esto lo tienen que hacer en paralelo con sus trabajos y sus vidas y a veces se convierte en algo que es un montón. Y después, y acá voy con el inglés, que es algo que preguntan un montón. Si alguna tiene una duda, por favor dígalo. Puse este meme que me encanta de Modern Family, porque a veces es frustrante enfrentar estos procesos en inglés, porque una dice, yo te juro que en español soy mucho más inteligente que lo que estoy pareciendo en este momento. Em, es que en realidad ellos no buscan que seas experto en gramática, y de hecho hasta, en mi opinión personal, a veces juegan contra saber muchísimo inglés, porque uno arranca, bueno, y el mejor sinónimo de esta palabra para poner en la aplicación pensar que estas personas leen millones de aplicaciones, son comités que están muy acostumbrados. Uno tiene que ser claro y conciso en lo que escribe, claro, conciso y saber expresar muy bien esas ideas, pero no en términos de tener una gramática espléndida. Entonces, si ustedes tienen niveles de inglés básico, vayan trabajándolo, pero primero que no las inhiba nunca a aplicar, porque uno se imagina que son niveles malos, pero después se da cuenta que todo el mundo está luchando un poco con lo mismo. Son becas para estudiantes internacionales, nadie se espera que uno hable como nativo, no suele ser para nada usual. Así que hagan clases de inglés, pero muy como tengan en el background de todo el resto. Para mí es mucho más importante dedicarle tiempo a escribir los ensayos y entender qué querés contar antes que para rendir el IELTS, ¿no? Me pasa que tengo amigos que me dicen, bueno, yo tengo que rendir el IELTS. No, el IELTS para mí es lo último del proceso. Le tenés que poner mucha energía a tu historia porque te van a elegir por eso, ¿no? No por tener un nivel de inglés espectacular. Qué bueno eso que comparten. Si alguna tiene más recursos como los de Ariana, de una AI que lanza becas, o que las pueda asesorar, está buenísimo mal. Y después hablan de si tener una maestría te juega en contra o no. Me pareció interesante esta pregunta. Si alguna más tiene otra, váyala dejando por chat. En mi opinión particular, no, siempre que vos puedas justificar por qué necesitas una maestría más, ¿no? Como, y ahí es donde una tiene que ser inteligente en la narrativa que quiere contar. El lunes vamos a hacer otra sesión donde vamos a hablar un poco más de cómo escribir ensayos y cómo construir tu perfil. Pero en realidad cuando uno escribe ensayos y aplica estas maestrías, para mí hay una fórmula infalible que es, yo vengo de A, o A es mi trayectoria, quiero llegar a C, me quiero convertir en tal cosa,
y lo que me falta es B, es ese caminito intermedio, esa pieza del rompecabezas que me une las dos cosas. Y ese B va a ser la maestría, ¿no? En mi caso en particular, yo era asesora de gobiernos y un poco mi speech era, bueno, quiero convertirme en una hacedora de política pública, literalmente quiero trabajar desde el gobierno implementando lo que ya asesoré a otros para que hagan, y por eso quiero hacer la maestría, porque la maestría me va a permitir dedicarme a la implementación y no ser solo una asesora técnica. Pero tengo amigos que, por ejemplo, no sé, hay una chica que conozco que se llama Chivning, que era politóloga, después hizo una maestría en economía aplicada en la DITELA, y ella quería poner su propia empresa de data para el agro. Entonces se ganó Chivning porque su discurso era como, mira, tengo un background de ciencia política y de economía, me falta entender cómo usar datos para poner mi propia empresa para data para el agro. Entonces ella construyó su trayectoria de una manera que hacía mucho sentido. Así que nunca es algo que resta si una tiene que entender mejor cómo usarlo. A ver, ahí veo otras preguntas. Alguien habla de la app Tandem para hacer como un círculo y juntarse. Me encanta esto, que después puedan quedarse como medio referentes entre ustedes también y ayudarse con cosas específicas. Después me dice, hola, Juliana, estoy investigando opciones de maestría y entre políticas públicas o desarrollo internacional. Yo creo que es muy personal el programa que uno elige hacer. Si yo te soy 100% honesta, Juliana, yo elegí un poco en función de la maestría que más me divertía y me interesaba hacer. Que yo creo que técnicamente me podía especializar más en mi campo. Yo trabajo en finanzas sostenibles y yo estaba entre hacer algo de finanzas o en hacer algo de política pública. Y la verdad que los programas de las materias de finanzas me parecían mucho menos interesantes que lo de política pública y dije, bueno, si tengo financiamiento para hacer esto, va a ser lo que hago una sola vez en mi vida. Prefiero ir a hacer el programa que me divierte y me interese más antes que el programa que más me va a aportar técnicamente, porque hoy en día puedo ser más autodidacta yo y hacer 1 millón de cursos online o de última en otro momento de una especialización. Ese fue mi enfoque en particular. Yo creo que depende mucho hacia dónde querés orientar tu carrera. Yo sabía que la maestría en política pública era amplio y me permitía seguir teniendo cierto margen de acción. Con finanzas me encasillaba mucho más en lo que después iba a ser mi trayectoria. Después Cassandra pone que le interesa Chivning. Bueno, esto me da pie para poder pasar un poco mejor a hablar sobre Chivning. Y sobre la grabación, Gaby, sí se va a compartir después. Emi, si querés ir 2 para atrás y les cuento un poquito para terminar y después abrimos a preguntas sobre la beca Chivning y después sobre otras 2 becas más que por lo menos yo no conocía. La beca Chivning, que es la beca a la que apliqué inicialmente y después devino en todo lo que pasó después, es esta beca justamente que da el gobierno del Reino Unido. Es una beca global, están presentes en más de 140 países y lo que financia es específicamente estudios de maestría. Me parecía que tenía mucho sentido armar esta charla ahora porque dentro de poquito abren las postulaciones, abren el 4 de agosto y cierran el 6 de octubre y el periodo funciona así. Entre el 4 de agosto y 6 de octubre tenés que mandar determinados materiales para tu postulación. En febrero o marzo te avisan si pasaste a la segunda instancia, que es el de las entrevistas. La primera instancia es el mayor filtro que hacen a nivel global. Y después de las entrevistas te avisan si pasás o sea, si finalmente quedaste en junio. Es casi un año entero desde que arrancás el proceso hasta que lo terminás. Por eso digo, es como una fuerza de guerrero en donde uno tiene que aplicar a muchas otras cosas en el medio y mantenerse distraída también. ¿Qué pide Chivning específicamente? Y capaz el lunes vamos a hacer una sesión con otra chica que ganó Chivning, Azul se llama, trabaja en educación, y vamos a hablar mejor de los ensayos que hay que preparar para que esto suceda. Pero se piden 3 cosas o el proceso funciona así. Primero, cuando aplicas a Chivning, vos estás aplicando una beca, pero para maestrías específicas. Tenés que elegir 3 maestrías específicas en cualquier parte del Reino Unido. Puede ser en Londres, puede ser en Leeds, puede ser en Sussex. Tenés que investigar 3 programas. Generalmente la idea es que esos 3 programas tengan sentido y sean más o menos parecidos porque una tiene que argumentar, bueno, yo vengo de tal lugar, este programa me da tal cosa, yo quiero llegar a este objetivo, ¿no? Profesionalmente. Tienen que abonar a lo mismo. Además de elegir esos 3 programas que tienen que hacer un poco de investigación, tienen que escribir 4 ensayos enfocados en 4 cosas distintas, en habilidades de liderazgo, en sus habilidades de networking y después justificando cuál es la maestría que van a hacer, cuál es el plan de carrera que tienen de 5 a 10 años. Y después finalmente tener 2 referencias que si pasan a la instancia de entrevistas, solamente si pasan, ahí les piden 2 cartas de recomendación. Ahí me ponen si tienen requisito de edad. Chimney no tiene requisito de edad, por eso es tan conocida. Sí tiene requisito de haberse recibido hace 2 años, creo. Esto lo pusieron el año pasado los requisitos. Y haber trabajado más de una cantidad de horas específicas. Tienen un contador de horas donde tenés que poner tu experiencia profesional.
Y aparte de aplicar a Chivning, que es la beca para el financiamiento, uno en paralelo tiene que aplicar a las propias universidades, ¿no? Porque Chivning te dice, buenísimo, yo te doy la plata para ir, pero tenés que mostrarme que quedaste en estas instituciones. Entonces, de manera paralela, en la que uno aplica a Chivning, tiene que aplicar a los 3 programas que eligió. Y esto generalmente implica escribir un personal statement, que es básicamente justificar por qué quieres hacer ese programa y cuál es tu trayectoria. Lo que uno escribe para Chivning generalmente sirve o ayuda para armar esas primeras versiones. Tu currículum vitae, un transcript de tus notas académicas de la universidad y si tenés maestría de tu maestría, y entre 2 o 3 cartas de recomendación. Hay maestrías que tienen una postulación más exigente. Por ejemplo, en la de Oxford, a mí me pidieron que escriba un policy brief de 5 páginas y después un ensayo de servicio público. Hay muchas maestrías que te piden que aparte mandes como una especie de artículo académico que hayas escrito para ver tus habilidades. Tienen que fijarse puntualmente en cada una de las universidades que piden. Y Chimney lo que hace es priorizar perfiles, sobre todo con potencial de liderazgo, que buscan tener roles de liderazgo. Esto es importante. Chimney no busca mejores promedios, entonces si no tienen el mejor promedio del mundo, no es eso lo que están buscando. Si quieren dedicarse a la academia o a la investigación, quizás hay otras becas mejores. Esto es muy para gente que participó de iniciativas de liderazgo en la sociedad civil, que quiere tener un impacto comunitario el día de mañana en sus países, ¿no? Como una misión muy fuerte de contribuir al desarrollo local. Y Chimney tiene esta condición de que uno se va por un año y después por 2 años no puede retornar al Reino Unido, ¿no? Es como parte de la política porque te las da el propio gobierno de UK. Y después les hago esta breve intro y ya abrimos a preguntas. Les cuento rapidito estas otras 4 becas a las que apliqué. Si querés, Emi, vamos al slide que sigue. Y las doy a conocer sencillamente y si a alguna le interesa después me puede escribir. Y justo vi que alguien me preguntaba sobre maestrías de finanzas sostenibles y creo que esto le puede llegar a servir porque era un poco de donde venía yo y hacia donde quería ir. Em, Ahí, Emi, no sé si se ve el slide, por las dudas te digo. Em, la primera beca, gracias. La primera beca que hay es la del Weidenfeld Hoffman Trust, que es de Oxford. Esta es la beca que gané. Es una beca muy poco conocida y era en parte también por lo que quería armar la sesión. Es una beca específica de la Universidad de Oxford a la que vos tenés que aplicar escribiendo unos ensayos en el momento en el que aplicas al programa que vas a estudiar. Abarca, o sea, muchísimas de las disciplinas que hay. Para la mayoría de las maestrías de un año creo que es válida. Mis compañeros van a estudiar desde sistemas médicos o medicina tropical, hay algo que se llama Tropical Medicine, que es muy conocido en el Reino Unido, hasta disciplinas de manejo del agua y riesgo, hasta disciplinas de finanzas, de diplomacia, de gobernanza internacional. Investiguen esta beca porque cubre les interesa tener una cohorte súper diversa. O sea, yo voy a hacer la maestría en política pública y solo otras 2 o 3 personas van a hacer lo mismo. Y la maestría esta es absolutamente espectacular, poco conocida entre argentinos. Yo soy la 10ª argentina que se va, lo cual me parece una locura y por eso quería armar la sesión, porque yo solo la conocí a través de un amigo que me la presentó, si no, nunca hubiera sucedido. Y pocos latinoamericanos también la conocen, pero no solo cubre lo que es la matrícula y el costo de vida allá, que en total es muchísima plata, sino aparte un programa de liderazgo específico, un programa de liderazgo en donde te enseñan a comunicarte y hablar en inglés, tenés tipo simulaciones de negociaciones, debates, sesiones de oratoria, te vienen a entrenar periodistas de la BBC para hablar en la tele, es una absoluta locura. Y también tenés después tú un programa de negocios donde te enseñan a armar tu propia startup y a pitchearse a inversores, y un programa de filosofía moral como para debatir sobre dilemas filosóficos. Es un programa completísimo donde vas con gente de todas economías emergentes de todo el mundo y de los perfiles más interesantes que hay. El otro día me junté con una compañera, por ejemplo, y trabaja en el Banco Central de Pakistán haciendo modelos de riesgo climático. Vieron como, nada, te abre la cabeza de una manera impresionante, así que yo les recomiendo mirar los perfiles, investigar la beca, cualquier cosa me escriben porque realmente me gustaría poder ser como evangelizadora que esto existe a nivel regional. Después otra maestría que para mí está muy buena si quieren estudiar algo de finanzas sostenibles, es una maestría en Ginebra, en Suiza, en el Geneva Graduate Institute. Es una maestría en International and Development Studies, le dicen el MINT, dura 2 años, pero tiene un track específico de finanzas sostenibles, son 2 años de finanzas sostenibles. Y tiene también algo en derechos humanos, la van a hacer muchos abogados especializados en esto. Entonces es buenísima para gente que anda en temas de desarrollo y quiere especializarse. Y tienen becas completas. Yo apliqué una beca por necesidad económica y me cubrían todo, no solo la matrícula, sino también el estipendio de vida. Y aparte tenés cursos de francés para aprender a hablar francés, aunque las clases sean en inglés. Así que también les recomiendo mucho fijarse este sitio en particular. Y después para aquellos interesados en hacer un MPP, les vuelvo a recomendar
lo que es Hertie School, que es una escuela de gobierno, en realidad es una universidad en Berlín, en Alemania, súper de punta en lo que es data analytics y temas de climate and climate governance. Tengo una amiga especialista en datos argentina que se fue específicamente a hacer el MPP por todo esto que tienen de datos allá. Dan becas parciales entre el 10 y el 50% a casi todos los que aplican, entonces ya saben que tienen muchas chances de tener casi el 50% de su educación ahí financiada, lo cual es una locura y después lo pueden complementar con otras fuentes. Y tienen becas completas, que son pocas. Yo apliqué a una scholarship que era sobre climate action, no quedé, se la daban solamente a una persona por cohorte, o sea, muy poco, y tenías que armar como un statement específico hablando sobre por qué te tenían que dar esa beca específicamente en clima a vos. Y después dentro de UCL tienen bastantes becas para maestrías específicas y hay una maestría en Public Administration que también es muy interesante y tiene dos becas específicas completas. Así que bueno, si querés, Emi, vamos a la última slide y abrimos un poco a preguntas y sacamos si quieren esto para que me pregunten cosas que se animen. Eh, Mi gran consejo de todo esto, y es como una parte un poco más introspectiva, acá puse un par de memes que me mandaban amigas, familiares, todos durante el proceso, es que aplicar a cualquier beca en realidad para mí no es un fin en sí mismo, sino más bien al revés. Aplicar a cualquier beca no es un medio para un fin, que es irse a estudiar, sino un fin en sí mismo, porque les va a permitir a ustedes creer en ustedes mismas, armar una propia narrativa, entender dónde están paradas. Yo me acuerdo que cuando tenía que escribir Chile nos decían, bueno, ¿dónde te imaginas en 10 años? Y una de las cosas que yo ponía, bueno, en 10 años yo trabajo en cooperación internacional y sobre todo en la movilización de capital privado para financiar objetivos de desarrollo. Y decía, bueno, yo en 10 años quiero ser parte del gobierno argentino y estar sentada en mesas con el BID y con bancos multilaterales y traer plata para el desarrollo de nuestro país. Y ya escribir eso y generar la idea en la cabeza de una que uno es capaz de ocupar esos espacios, para mí es totalmente transformador y a veces la única manera de sentarse a pensar que uno es capaz es encarando estos procesos, ¿no? Dice esto delirante que te me está ocurriendo, que voy a poder hacer, bueno, en realidad es posible, así que yo incentivo siempre que todo el mundo lo haga, es una experiencia que genera miedo y entusiasmo en partes iguales, que para mí son los dos sentimientos que vienen con todas las cosas buenas de la vida. Así que ese es mi gran consejo, ¿no? Que lo piensen como un fin en sí mismo, como algo para conocerse y pensarse ustedes también por fuera de una organización, ¿no? Porque yo estoy muy acostumbrada a vender a las organizaciones de las que soy parte y los proyectos, pero ¿qué pasa cuando me tengo que vender a mí? ¿Qué pasa cuando el producto que tengo que vender soy yo? ¿Qué pasa cuando tengo que armar un rompecabezas o una historia para convencer a alguien de mi potencial? Siento que son las preguntas más valiosas, por lo menos que me dejó este proceso, que nada, y que incentivo a todas las que puedan que se la hagan. Creo, ojalá fervientemente, con resultados positivos y las incentivo a que apliquen a muchas cosas al mismo tiempo también para, bueno, para nada, para no desilusionarse y hacer que todo el esfuerzo valga la pena. Si querés, Emi, podemos, y si querés, vamos a la última slide. Armé dos recursos, estos se los vamos a compartir, pero uno es una especie de Gantt para ayudarlas a pensar un poco cómo ordenar este proceso. Yo soy una persona organizada, me ayudó mucho tener semana a semana cuáles eran mis objetivos, qué cosa me pedía cada beca, cada universidad. Así que se los vamos a compartir también por mail después, como para que les quede este recurso. Y después algunas páginas, como preguntaron antes, que pueden usar para rastrear becas. Usen TikTok e Instagram, hay mucha gente que genera contenido de becas, es impresionante. Y bueno, les dejo también mi mail, que ahí me pueden escribir. La idea de esto es nada, democratizar lo más que se puedan las oportunidades que existen y lo que nos sirvió. Y vamos a hacer una sesión el lunes para hablar más específicamente de cómo escribir ensayos, cómo armar perfiles competitivos. Pero bueno, si querés, podemos dejar de proyectar. Emi, gracias por darnos el espacio a las chicas hacedoras y levantemos la mano si alguna tiene preguntas. Hay algunas en el chat, pero así interactuamos un poco. ¿Alguna que tenga ganas Bueno, de yo preguntar? quiero hacer una pregunta, me mandé directamente. Perdón si se escucha la tele de fondo. Mándale, ¿Se Mica, un escucha bien? gusto. Sí, se escucha ¿Todo ahora. bien? Ah, me veo porque yo pensé que me veía. Pará. A ver, ahí va. No, quería que me vean mientras hablaba. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, Hola, primero que Mica. nada, gracias. ¿Todo bien, Angie? Bien, todo Primero que bien. nada, Qué bueno gracias por este verte. espacio. La verdad que, nada, es increíble que nos puedas compartir toda tu experiencia. Te quería preguntar en específico, para tu beca, ¿es necesario que sea un perfil más
de ciencias como la politología y demás, o puede ser un perfil de otro tipo como, no sé, STEM, porque la verdad es que lo mencionabas y la verdad me encantó y me llamó mucho la atención, en específico tu beca, y al tener en cuenta que capaz aplican menos personas porque no la conocen mucho, digo, Mm. che, es un buen lugar para entrar. Bien, qué bueno que viniste, Mica, gracias por sumarte. Es buenísima tu pregunta. De hecho, a mí lo que más me sorprendió cuando yo apliqué este programa es que las mujeres argentinas que fueron antes, que fueron dos o tres, eran ingenieras las tres. Creo que eran ingenieras ambientales, si te sirve. Y de hecho fueron a estudiar algo en manejo del agua. O sea, de hecho, parte de mi speech cuando yo me voy a vender con la gente del comité de becas es que nunca le habían dado esta beca a una argentina que trabajara en política pública. Entonces, bueno, nada, ¿cómo íbamos a ser las mujeres para ocupar más espacio de toma de decisión si no nos daban un lugar para formarnos en eso, ¿no? Y que la mayoría de las mujeres que fueron eran en ciencias y disciplinas duras. Así que nada, yo creo que algo bueno que puedes hacer si te interesa es no solo pispear esa beca, chicas que se la ganaron, porque probablemente ellas, las chicas argentinas que ya fueron antes, eso lo puedes encontrar en la página de Weidenfeld Hoffman, porque ellas probablemente, todo el research para mi perfil específico, deben haber investigado mucho sobre becas para mujeres en disciplinas STEM en sus perfiles. Entonces te pueden asesorar también. Para mí esto de juntarse a tomar cafés, que yo siempre lo digo, ¿no? Se da como el efecto bola de nieve, porque vos te dices, pisteate esta beca y pisteate esta otra, y tengo una amiga que se ganó tal cosa. Así que ese es mi Sí. consejo, que arranques por ellas, que ellas después te puedan tenerlo todo juntas, útiles. Bueno, y la última pregunta para poder darle el espacio a Sí, todas. obvio. eh, nada, ¿qué fue como lo que te permitió no bajonearte cuando obviamente en el proceso tenés un montón de no, porque van a haber un montón de rechazos en el medio, como que cuando buscas Sí. trabajo, por ejemplo? ¿Qué es lo que te permite ahí como seguir motivándote y decir, bueno, a ver, tengo que hacer un ISEI convencida de que voy a ocupar este espacio y capaz que en el medio estoy recibiendo 20 respuestas que fueron un no, pero aún así tengo que estar convencida Sí. de que yo quiero ocupar este espacio? ¿Cómo haces ahí? Eh, es difícil, es mucha terapia, yo siempre incentivo y mucha terapia, pero por fuera de eso, no, yo creo que el consejo pragmático es para mí tener 4 o 5 opciones. O sea, yo dije, mira, mis opciones prioritarias son estas, pero yo dije, es muy ambicioso lo que quiero hacer, yo fui honesta conmigo misma. La verdad que esto es re ambicioso porque yo era la primera vez que aplicaba, la gente aplica muchas veces 2, 3 veces, no queda, entonces dije, bueno, seamos objetivas. Mis primeras opciones son estas tres, hermoso si sale, si no tengo estas 3 opciones de reserva. Y entre las de reserva elegí una que sabía que probablemente iba a salir, ¿no? Que era esta de Ginebra, porque sabía que pedían menos experiencia profesional. Entonces dije, bueno, yo sé que me quiero ir, y por eso arranqué con la pregunta de por qué me quiero hacer una maestría. Porque estoy convencida y hay un momento de la vida donde una dice, che, bueno, yo estoy para migrar, porque es un proceso holístico, ¿no? No es solo lo profesional, es lo personal. Cuando Completamente, tomás sí. cuando tomás la decisión de irte, yo creo que ahí es donde decís, bueno, me quiero ir, final. Y el medio para irme son estas 7 opciones de becas. Si salen las primeras tres, hermoso. Y si no, bueno, vemos cómo llegamos de otra manera. Como bajarle, viste, ese nivel de ansiedad, porque imaginen la mejor opción de todas, puede ser muy desmotivador. Yo le tenía mucho miedo. Yo pensé que en esta beca Baden Hoffman no había quedado. Y de hecho en Chimning solamente quedaron 9 personas este año. El año pasado quedaron 25. El recorte fue total. Entonces yo digo, qué bueno que no puse tampoco como todas mis expectativas en una única beca, porque no depende de una. Una compite contra perfiles parecidos, ¿no? Yo sabía que si venía alguna, por ejemplo, mujer diputada que había trabajado en política 1000 años y también quería hacer una maestría en política pública, me iba a ganar, porque mi experiencia profesional no era la misma. Yo no puedo competir contra eso y tampoco depende de mí. Hay muchos factores que uno no controla, entonces es amigarse con eso e intentar ver cómo te puedes armar un plan acorde que bueno, que en el medio no te genere tanto malestar. Bueno, Muchos mil memes gracias, con la Angie. familia y amigas. Sí. Bueno, No, de gracias, nada. te le doy el espacio a las otras y nada, bueno, gracias, en serio. No, obvio, un placer. Lucy, te veo con la mano levantada desde hace un rato. Hola ¿Qué estás ahí? chicas, ¿me ¿Cómo va? escucha? Sí. Ya, primero agradecerte también por compartir tu experiencia. Tengo acá en mi agendita que he anotado toda la información importante. Una de las preguntas que fue precisamente, yo he estudiado psicología, estoy precisamente en el proceso de licenciatura, actualmente soy bachiller, ¿no?
¿cómo normalmente tú encuentras estas becas que dices que son menos conocidas y que son específicamente de las universidades? Bien, mi consejo, vuelvo a este concepto porque para mí es clave. El concepto de Sherpa de becas para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque uno siempre conoce o por su propia universidad o por sus trabajos a una amiga de una amiga que se ganó algo en la disciplina que a nosotras nos interesa. Esa es la información que para mí vos vas a tener que buscar, Lucy, porque a mí me va a ser muy difícil asesorarte en becas específicas de tu disciplina. Yo creo que hay que tirar de ese hilo, del hilo de la persona que ya conoces y que te puede ir abriendo, viste, con este efecto bola de nieve, otras cosas. Por ejemplo, ahora que me va a hacer esta beca con Beide Feldhoffmann, me voy a ir con una chica que es una psicóloga chilena, por ejemplo, y trabaja en temas de salud mental para jóvenes. Recontra puedo hablar con ella en algún momento y también hacerles un nexo si te interesa, obvio. Y ella en su proceso de aplicación debe haber investigado un montón de otras cosas, pero hasta que yo no la vi dije, che, yo nunca sabía que una psicóloga quizás daba para el perfil de esto, ¿no? Pero bueno, su trayectoria era muy orientada a lo que era salud mental, objetivos de desarrollo en Chile y les copó el perfil porque se alineaba a lo que ellos estaban esperando del otro lado. Entonces mi consejo es este, ¿no? Que vayas buscando como estas referentas que ya hayan hecho becas en universidades que te parezcan interesantes y que de ahí vayas tirando el hilo. Y que también te hagas esta pregunta personal, digo, irse a estudiar afuera también es irse a vivir a otro país. Entonces es importante que vos te puedas imaginar dónde te gustaría vivir. Y eso también te achica la búsqueda, ¿entendés? Capaz de decir, bueno, me recontra veo viviendo en Barcelona, en España. Bueno, busquemos en universidades que me gustan de acá, pero no dejen de hacerse las preguntas internas que importan, porque a veces avanzaste un montón en el proceso. A mí me pasaba, digo, ¿por qué estoy viendo una beca en Canadá? Yo nunca quise vivir en Canadá. Como esto también va a ser parte de mi vida, ¿viste? Y creo que son preguntas que está buena hacérselas desde que arranca. Pero habiendo dicho esto, si en algún momento querés escribirme por LinkedIn y veo presentarte a esta chica que es psicóloga, porque creo que también puede ser un buen contacto de suerte con eso. Gracias, gracias Bien. Ángeles. Ya lo anoto y voy a considerarlo porque justamente también mi aspiración es postular a una maestría de políticas públicas. Gracias. Bien, entonces realinea tu perfil. Hermoso. Había visto que Camila tenía la mano levantada. No sé si hay alguna más que tenga alguna pregunta, si no voy con las del chat, pero me gusta que se desmuteen así, no me siento hablando sola. Juliana, estás Hola, muteada por las hola, dudas. hola. ¿Qué Hola. tal? Ángeles, muchísimas gracias por la información, creo que es súper valiosa. Tenía una pregunta, bueno, yo estoy interesada en postular una maestría, como comentaba en el chat, en políticas públicas, desarrollo internacional, y ya tengo cerca como de 6 años de experiencia, y creo que uno de los Bien, retos que estoy enfrentando ahora es justamente como qué selecciono para construir la historia, ¿no? Porque hay como diversas experiencias a las que le tengo mucho cariño y creo que son muy importantes. Entonces quería saber cómo, en base a tu experiencia, qué recomendaciones tendrías para construir esa historia. Y lo otro que era una pregunta más puntual, ¿tú crees que sí influye el momento en el que se postula a la maestría? Porque sé que existe eso del first round, ¿no? Como segunda ronda, ¿no? Entonces no sé sí, si tú crees que es recomendable como apenas abre postular o digamos con tranquilidad hasta obviamente hacerlo antes del deadline, ¿no? Eso y bien. muchísimas gracias. No, hermoso, gracias por conectarte. A ver, te respondo la segunda, que es la más fácil, la otra es un poco más introspectiva. Sobre la lógica de first come, first serve, es lo que te dice todo el mundo. A mí particularmente no me influyó, o sea, en las maestrías que apliqué, no apliqué ni bien abrieron, quedé igual, pero fue mi propia experiencia, como que no sé si es extrapolable al resto de la gente. Yo te diría que no corras, o sea, no el último día yo no me postularía sencillamente por el hecho de que las páginas suelen colapsar bastante, pero no es algo que me preocuparía. Y esto lo dije un poco al principio, lo más difícil para mí es obtener el financiamiento, entonces si vos tenés que poner tu energía en algún lado, yo lo pondría en armar los ensayos o en todo lo que tengas que generar o cranear para conseguir financiamiento. Después la aplicación a las maestrías para mí te va a llevar menos tiempo porque también vas a haber construido tu historia. Entonces va a ser mucho más fácil armar un personal statement después de haber, no sé, aplicado a Chimning o una beca interna que de la nada. Y sobre la selección de historias es buenísimo lo que preguntas. De hecho, fue de las cosas también que a mí más me costó. Parezco como esas publicidades de Netflix que te dicen como, bueno, en el próximo capítulo, el lunes vamos a hablar un poco más de esto con Azu, que es la otra chica que viene de hace horas. Pero mi mayor consejo es el siguiente. Siempre está buenísimo que vos le puedas mostrar tus ensayos de las experiencias que tenés que mencionar a gente externa,
amigos, conocidos del trabajo. ¿Por qué? Porque a veces uno mira las cosas con mucho cariño y ellos te van a decir, che, pero hiciste esto que es 10.000 veces más grosso. No sé, yo tenía una amiga que, por ejemplo, en el ensayo de Chimning había que escribir una relación de networking y mostrar cómo una había capitalizado un contacto para generar una iniciativa de impacto, ¿no? Y ella había hecho un ensayo que parecía una carta de amor, era hermoso, a su colega de toda la vida, con quien había hecho networking, pero en realidad cuando lo vimos juntas, las dos charlábamos y era como, che, desde afuera, externamente, tenés otras cosas para contar con mucho más impacto. Pero es difícil despegar el de la gente que uno conoce ese marco. Entonces, mi consejo es ese, que siempre planees 2, 3, 4 instancias de feedback cuando vos tengas las ideas de tus experiencias antes de tenerlo todo escrito. Tipo, andá y testea tus experiencias con personas que no te conozcan para que te digan si esto realmente es grosso, me lo contás, me quedo sorprendida, o que te digan, no, la verdad que cambialo porque hiciste esto que tuvo más impacto. Ese sería mi consejo, espero que sea útil. Te veo con la mano levantada, si quieres preguntar algo. Hola. Hola, ahí te Hola escucho. Ángeles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, gracias por los tips, de verdad. He estado haciendo también mis anotaciones. Bueno, mi pregunta es un poco más específica. Por ejemplo, bueno, yo soy abogada y mi experiencia laboral está más enfocada en derecho penal, derecho de género, violencia de género. Sin embargo, quiero hacer Bien. una maestría allá en Europa, pero enfocada en política pública o governance o law and technology. Sin embargo, en eso no tengo una experiencia laboral, pero sí tengo, por ejemplo, una doble especialización en compliance. Actualmente también estoy llevando como que cursos gratuitos de seguridad de datos. Entonces, ¿crees, o sea, tú consideras que las universidades o los programas que proporcionan las becas se enfocan sí o sí que tienes que tener experiencia laboral o no? Bueno, Em, Está buenísima la pregunta, Andrea. No, de hecho no, y muchas veces hasta es más convincente la historia. O sea, para mí tenés como dos grandes historias que puedes contar, ¿no? Como ya vengo trabajando en esto, quiero seguir profundizando y por eso quiero hacer tu programa. O la historia que muchas veces es más efectiva, que es como, no sé, por ejemplo, tengo una amiga que era ingeniera y trabajaba generando programas educativos dentro de Tenaris y se fue a hacer una maestría en lo que es como Public Administration y Educación a UCL. Un poco con el argumento de, che, yo soy ingeniera, no tengo un bagaje en política educativa y me quiero seguir dedicándole a educación dentro de la ingeniería, entonces por eso necesito este programa en educación. Así que lo tuyo en realidad para mí tiene que ser un complemento, o sea, vos venís trabajando en algo y ese background le vas a sumar tu experiencia en esto para trabajar en algo específico que vas a tener que definir, pero no necesitas tener experiencia en ese campo específico. De hecho, es lo que vas a ir a aprender. Ellos no esperan que seas experta en eso. Y a mí también me limitaba al principio, pero en realidad es como lo que estás yendo a buscar allá. En eso es en lo que tenés que ser clara. listo, muchas gracias. Disculpa, si te puedo preguntar ahí en tu correo que nos has dejado si tengo alguna otra Sí, duda. obvio. Ya, listo, gracias. Sí, obvio, 100%. Ujú, gracias. Camila Alberti, te había visto que también estabas con la cámara prendida para preguntar algo. No te quiero exponer, capaz no quieres preguntar, pero Sí, buenas. Bueno, soy Camila, estoy terminando mi licenciatura, estoy estudiando comunicación global y estaba pensando en justamente aplicar una beca, pero para maestrías, pero me entra la duda de si es necesario tener trayectoria a nivel profesional o si se puede hacer inmediatamente una vez que te recibís. bien. Entonces, mi duda era esa, si es algo que se valora mucho la actividad profesional o también, por ejemplo, actividades extracurriculares como voluntariados tienen su peso. Voy por dos partes. Primero, se recontra valoran actividades extracurriculares. De hecho, yo soy parte, cuando arrancó la sesión, Emi lo presentó muy rápido, pero de la comunidad de jóvenes del Foro Económico Mundial, que tenemos como distintas sedes en 500 ciudades del mundo. En Buenos Aires somos el hub de Global Shapers Community de Buenos Aires. Yo hablo un montón de mis actividades de voluntariado en la postulación, porque tengo mucha experiencia profesional, pero a ellos les interesa ver la proactividad que uno tiene también por fuera del laburo de todos los días que uno le pagan, ¿no? De 8 horas. Entonces, todo lo que hayas hecho extracurricular, de contra se valora, sean modelos de ONU, sean, no sé, como estas simulaciones de derecho internacional, sea tu propia organización, sea hasta, te digo, mira, un taller de lectura, de escritura que vos organizaste, todo lo que es como proactividad tuya siempre se valora un montón en estos procesos de aplicación, experiencias en sus centros de estudiantes del secundario, tipo
para que te des una idea, como en el MPP de Oxford hay gente que cuenta como yo fundé el centro de estudiantes de mi universidad o de mi secundario, como la gente se remonta a esas experiencias de liderazgo, y eso siempre suma. Sobre hacer una maestría directamente después de terminar la carrera, yo siento que hay dos vías. Yo tenía ganas de tener un poco de experiencia profesional acá, porque sabía que tenía ganas de aplicar donde la gente tiene entre 28 y 35 años, como que el rango etario es mucho más. Sabía que tenía ganas de ir cuando estuviera como con más experiencia. Pero en realidad la mayoría de las maestrías afuera, la gente acaba de salir de la universidad. O sea, si vos vas a hacer, no sé, un máster en Communication Economics, es más probable que te encuentres con gente de entre 22 y 23 años que con gente de 30. O sea, te va a tener más sentido hacerle esta edad. A veces en procesos como Chivning capaz se priorizan perfiles, ahora hay un requisito de 2 años de experiencia laboral, no sé si se cuentan actividades extracurriculares, pero hay un montón de becas internas de las universidades para gente que acaba de salir hace poquito de la universidad. Por ejemplo, esta Weidenfeld-Hoffmann, que es con la beca que me doy yo, hay gente que tiene como 35 años y es médica de carrera, y también hay una chica que es alemana que se recibió el año pasado y trabajó 6 meses en una pasantía. Como que depende muchísimo de cómo contás vos tu historia y lo que estás yendo a buscar. Así que nada, para mí no sería una limitación si es algo que vos sentís que tenés ganas de hacer ahora. Creo que es más una decisión personal que de posibilidad en términos fácticos. No sé si te sirvió el consejo. Sí, definitivamente, porque yo justo había visto la de que presentaste que es en China, la Schwarzman Sí, Scholarship. sí, la German Eh, Scholars. había, sí, y argentinos no hay muchos, de hecho hay 10 nada más. Pero bueno, son de diferentes cortes. Estoy investigando, pero bueno, la mayoría eran muchas, como con mucha carrera profesional, y dije, quizás este tipo de maestrías es para gente que ya tiene un poco más de carrera, pero voy a investigar esto que decís, que sean enfocadas quizás más a recién graduados o este tipo de europeos que hacen inmediatamente después del bachelor degree. Así que muchas gracias. Bien. No, y Cami, para mí no dejes de escribirles, mi gran aprendizaje es esto. O sea, yo tengo 26 y cuando arranqué a ver la maestría en política pública de Oxford veía que la gente tenía 30, 33, 35 años y dije, no, bueno, nunca tuve un ministerio a cargo, es obvio que yo no voy a quedar en esto. Y gracias a haber mandado muchos mensajes y sentarme a comer con gente, a tomar cafés, ellos me dijeron como, no, yo cuando apliqué tenía 3 años de experiencia profesional, 4, 5, y me arranqué a animar por eso, ¿no? Y que por eso digo, para mí siempre el mensaje para tomar café es el inicio de cosas que uno no se imagina. Así que mandale, sin miedo. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todas. Sí, tengo una ¿Cómo va? consulta. Em, yo soy como que mapeando, digamos, diversas becas, pero a la vez siento que la información es tanta que a veces me confundo entre si enfocarme en la maestría primero que quiero, el foco, o en las becas Mm, como tal, porque he visto que también hay becas que tienen cierta preferencia por darle las becas a determinados estudios de maestría. Entonces no mm. sé específicamente en dónde debería centrarme, ¿no? Si finalmente debería centrarme solo en ubicar específicamente qué maestría quiero y, y de ahí recién disgregarle el tipo de beca o hacerlo al revés. Está buenísima tu pregunta. Yo creo que arrancaría después. O sea, si yo lo pensara como un árbol de decisión, mi primera pregunta sería, ¿tengo plata para financiarme esto? Nada, un poco, toda la plata. O sea, como esas tres opciones. Y en función de eso elegiría qué camino tomar. Si la decisión es nada, a mí me pasó un poco esto. Yo tenía ahorros, pero dije, bueno, cuando arranqué a ver el costo de vida afuera, dije, no hay manera que yo pueda pagarme aparte de la matrícula el costo para mantenerme ahí y hacerla. Digo, primero le puse números al plan para entender si era algo factible o no. En el momento en el que le puse números me di cuenta que yo tenía que ir por la opción de no tengo nada de financiamiento y cuando partí de la opción de no tengo nada de financiamiento y dije, bueno, fijémonos qué becas me cubren todo, porque esa va a ser la condición fundamental que voy a tener, o sea, que necesito para irme y adaptemos el programa de maestría que quiero hacer a la plata que me pueden dar. De hecho, por ejemplo, yo apliqué a esta universidad en Ginebra, en Suiza, no porque me súper copaba el programa, porque de hecho es un programa para gente que recién se graduaba de la universidad, entonces yo era como, bueno, ya tengo como 5 años de trayectoria profesional encima, siento que no me va a ser tan desafiante intelectualmente, pero me pasó que al mismo tiempo era como, bueno, me están dando una beca completa para estudiar, entonces partí un poco, viste, de la base de, bueno, no tengo nada de financiamiento, ¿qué opciones conozco en lo que a mí más o menos me gusta que me dan plata para ir?
y de ahí partir. Si tenés financiamiento parcial, la realidad es que las opciones aumentan bastante, ahí se te complica un poco más el juego. Yo creo que ahí lo que intentaría hacer es decir, bueno, este es mi programa de ensueño, esto es lo que me encantaría que suceda. Hay manera de hacerlo pasar con financiamiento parcial y en función de eso ver si hay otros programas similares donde puedas conseguir como becas completas. Pero bueno, como decíamos al principio, la parte más difícil es la de la plata para poder ir. El resto quizás lo más desafiante. Em, ¿Alguien más? Aparte de Claudia, contestamos si quieren dos por chat y las dejo irse, porque ya en Argentina es tarde, ¿no? Sí, me estoy Sí, tenemos pensando. bastantes mensajitos por el chat que creo que también has estado contestando en el transcurso de las Bien, conversaciones. Así que no sé si quieres bien. revisar capaz unas dos preguntas, porque justo Dale, como, vamos con dos preguntas más. sí, decían como que, ¿qué universidad Dale. recomendarías que cursar maestrías especializadas en finanzas sostenibles? Bien, esa la contesté un poco con lo de la Universidad de Ginebra, que tienen como este track específico con la beca, así que creo que esa estamos. Después hay una que si hay una edad máxima para esas becas o maestrías. La mayoría de las que yo apliqué, no, generalmente no. Hay que chequear los requisitos de cada una, pero el problema suele estar más en la edad mínima que la edad máxima, así que lo digo para que se animen sin problema con eso. Y después preguntan sobre recomendaciones para hacer un MBA. Yo no es mi área de expertise porque no vengo tanto del mundo de los negocios. Estados Unidos es muy bueno para hacer MBA, sé que es difícil conseguir financiamiento y que suele ir más por la propia universidad. Tanto los MBAs como los MPPs, que son en política pública, son de los programas más difíciles de conseguir financiamiento. Entonces siento que hay una también a veces, viste, tenés como que flexibilizarte y decir, bueno, a mí me pasó, si no es un MPP, puedes hacer una maestría en desarrollo y trabajar en lo mismo. Hay algo parecido. Para el MBA en Europa, sé que en Oxford tiene varias becas, está Hoffman van a hacer el MBA, por ejemplo. Uno es paraguayo y tiene una startup agrícola y se va a hacer el MBA allá. Eh, y después creo que la propia escuela de negocios de Oxford también tiene becas. Ahí yo me fijaría en los departamentos, pero suelen ser los programas más caros y competitivos, por lo que yo sé. Y después la última de si no he escrito artículos académicos o científicos, debo ir construyendo uno para fortalecer mi postulación. Yo ahí creo que lo que diría es, depende de lo que estás intentando o apuntando a hacer. Los doctorados o los programas de investigación valoran que hayas escrito artículos académicos. Los MPP, por ejemplo, no les importa tanto. Generalmente quieren una evidencia de competencias escribiendo y siempre está bueno tener algo publicado. Tengo esa recomendación, pero no dejaría de aplicar por no tenerlo. Así que bueno, ese es mi humilde consejo. Em, Creo que estamos. Si tienen, me encanta porque ahí, bueno, vamos con la última de Fabiola y ahí Emi preguntan por chat cómo hacen para unirse a hacedoras como voluntarias, así que me encantó. Buenísimo este entusiasmo. Fabi, ¿querés que vamos con la tuya? Es la última, sin presión. Sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles y Hacedoras, por este espacio tan bonito y de mucho aprendizaje. Yo también estaba apuntando muchas cosas y tengo dos preguntas. La primera es que escuché por ahí, no sé si sea cierto, que hay algunas becas o maestrías que, digamos, restringen su perfil por los años de experiencia que tengas. Como mencionabas, hay algunas que están enfocadas, o la mayoría de las personas en el extranjero, en Europa, hacen las maestrías apenas terminan la universidad, ¿no? Entonces, escuché que algunas ocasiones, creo que algunas personas les han dicho que no hemos escogido tu perfil porque estás como sobrevalorado para la información que te vamos a dar. No sé si sea real o desde tu experiencia hayas escuchado esos casos. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo hacer con las cartas de recomendación? Sé que son muy importantes en el momento de valorar tu perfil y, o sea, cómo escoger a las personas, no sé si darle algunas indicaciones y todo ello, ¿no? O contarle más acerca de Bien, tu beca, tener una charla y todo eso. Muchas gracias por las preguntas, por las respuestas de antemano, Ángeles. no, está buenísimo todo lo que pregunta Fabiola. Creo que sobre cartas de recomendación también vamos a hablar un poquito más el lunes, pero voy con esa que es un poco la más fácil. Mis consejos son dos. Primero que pienses, siempre pensar en gente que sea cercana con vos y haya trabajado cerca tuyo. O sea, no es tanto por el nombre, una carta de recomendación no personalizada de alguien súper importante no sirve de nada. O sea, lo mejor es siempre tener una carta de alguien que haya trabajado codo a codo con vos y puede hablar sobre su experiencia. Yo siempre te diría eso. Y generalmente uno intenta mostrar distintas cosas. Por ejemplo, en Oxford a mí me pedían una carta que hablara de mis competencias académicas, entonces ahí contacté a un profesor de la universidad
con el que yo hice una asistencia para terminar mi carrera de investigación, entonces él podía hablar de mi lado más académico. Y después contacté o hice que me la escriba mi referente o mi jefe de mi trabajo actual, que tiene como más mi parte profesional. Y cada uno enfatizó cosas mías diferentes en función de lo que yo les dije. Yo les escribí un modelo de carta yo, hay gente que les pasa como datos específicos que quieren que ellos pongan, y en función de eso te la arman, pero vos sos quien tiene que decirles la información de tu perfil que querés que resalten. En mi opinión personal eso es lo más útil, porque si no, no tenés ni idea de qué se está escribiendo del otro lado y son una parte importante del proceso. No tanto por el nombre, sino por el contenido, por la calidad del contenido que diga esa carta. Y sobre lo de estar sobrecalificado, la verdad, si te soy 100% honesta, nunca escuché a alguien que rechazaran. Era una beca necesariamente por eso. Sí creo que es una pregunta más personal de qué tenés ganas de tener vos en este momento de tu trayectoria. Por ejemplo, una de las cosas que me hizo a mí aplicar un MPP, no a una maestría quizás en, no sé, cooperación internacional, desarrollo internacional, fue que yo quería cursar con compañeras y compañeros que hayan estado en el gobierno o que tengan mucha experiencia, porque me interesaba aprender de sus casos reales, me parecía fascinante tener, no sé, una compañera que trabajó en el Ministerio de Salud, y sentía que en otros programas donde la gente estaba recién graduada, ese intercambio en clase de la propia experiencia profesional no se iba a dar. Pero bueno, porque yo ya tenía como 5 años profesionales de experiencia encima y tenía ganas de enriquecer eso con otras miradas. Así que creo que depende de lo que vos estés buscando según el momento profesional en el que sería mi consejo. Bueno, y si querés, Uy, Emi, genial. cortamos porque no me van a invitar más, porque nos pasamos 20 Muchísimas minutos. gracias, Ángeles. Y gracias también por el espacio. No, gracias a vos. Fabiola. Bueno, nada, gracias a todos por sumarse. Emi, si querés cerrar la sesión, pero les agradezco un montón por conectarse a esta hora, en este momento. Eh, Quedamos recontra disponibles para lo que quieran. Sigan Hacedoras en sus redes, en todos lados, porque hacen actividades preciosas, hermosas. Y si tienen cosas para contribuir ustedes y generar que más mujeres como nosotras estemos en espacio de toma de decisión y en universidades de élite a nivel global, contribuyan. Y bueno, queda mi mail y después manda Emi las slides también. Gracias, Ángeles. En realidad creo que todas las chicas han estado súper entusiasmadas. Gracias por toda tu experiencia, sobre todo. Me llevo muchas cosas de esta sesión, como que arriesgarnos un poco más, como dices, seguir a gente en LinkedIn, así lanzarnos, capaz. En la cultura argentina es mucho más fácil eso, los peruanos acá somos un poco más conservadores en ese aspecto, pero creo que tenemos, así como dices tú, salir, tomar un té, conversar para poder dialogar, tener información de primera mano de personas, porque siempre hay la persona que ha logrado tales metas, tales cosas, y eso ayuda bastante y enriquece bastante a lo que queremos nosotras, ¿no? Entonces, Ángeles, en verdad nos has dado muchos, muchos tips, en verdad. Quiero agradecerte nuevamente, creo que todos estamos felices con toda la información que nos has brindado. Como dijo Ángeles, chicas, vamos a brindarles esta información, se la vamos a mandar por correo y también quiero hacerles recordar de que este lunes tenemos la segunda sesión. Esto no acaba acá. Tenemos el kit de supervivencia para aplicar a becas. Como dijo, va a estar Azul con nosotros, acompañándonos en este proceso. Vamos a conversar sobre tu historia de forma estratégica, traducir tu experiencia en impacto, que eso es muy importante, cómo contribuir a una postulación sólida y por qué aplicar. Esa es una secuencia de 2 sesiones, así que el lunes los esperamos a la misma hora. Agradecerles a todas ustedes por participar y nuevamente a ti, Ángeles, por dar inicio a estas charlas que vamos a hacer mes a mes con todas las hacedoras. Creo que quedó una pregunta así lanzada sobre cómo podemos ser parte de la comunidad de voluntarias, de hacedoras. Justo abrimos un formulario y a las que se han contactado, que se han inscrito por ahí, vamos a mandarles un mensaje de información para que se puedan seguir uniendo. De nuestra parte queremos seguir agradeciéndoles por estar todas. Hemos llegado a un pico de aproximadamente 85 chicas que han estado acá participando y creo que ha sido muy valioso esta información para todas ustedes. Así que si alguna, espero que no nos sigue todavía en redes, no se olviden de seguirnos como hacedoras. Así que nos vemos el día lunes en la siguiente charla que tenemos. Así que muchísimas gracias a todas por asistir, por participar y por estar acá. Así Gracias que a todas, muchísimas disfruten su gracias. viernes. Y si es que algunas Chau, quieren chau. y pueden unirse capaz a la foto, que no sé si algunas se quieran prender sus cámaras y podemos tomarnos una fotito Ay, señal estaría bueno, grupal. dale, sí, re.
A ver, no sé si puedan prender alguna su cámara. Sería lindo poder tomarnos una foto. Ahí ya veo varias que me encanta poder Sí. verlas. Gracias a todas por sumarse, en serio. Hermoso. Nos Ya es sentimos parte de interés y que a acompañadas alguien así. le sirva. Así que bueno, a las que Sí. puedan, vamos a darles, a ver, un minuto más a ver para que se unan las que pueden. Algunas han dicho que en el chat que no pueden, pero las que estamos acá sonrían para la foto, así que voy a tomarla yo. Así que sonríamos. Una, dos, tres y va. Perfecto, chicas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, sí damos por cerrada la sesión. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes, no se olviden. Así que seguimos con esto. Gracias, Emi. Chau todas, les esperamos. Compartan si les gustó. Chau, chi. Chao, Bye, chao. Muchas gracias, cuídense. abrazo.